Siéntese, por favor, que ya vamos a seguir orando. Solamente tengo algo que recordar. No todo lo que los pastores predicamos es nuevo. Muchas de esas cosas Dios quiere recordárnoslas, porque el Señor dijo en San Juan 14 que el Espíritu Santo iba a darse a la tarea de recordarnos las cosas, porque a veces se nos olvida quiénes somos, se nos olvida lo que podemos hacer, se nos olvida todo lo que dice Dios que podemos tener. Amén. Pero qué bueno que Jesús siempre tiene las palabras correctas en el momento correcto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él nunca llega tarde. Él es el Dios que vive en el eterno presente. Él siempre llega a tiempo. Y según las Escrituras, el tiempo de Dios es perfecto. Y en el momento del relato bíblico, Jesús viene para entrar en esta escena bíblica que yo leí, y donde pues Jesús viene bajando del monte de la transfiguración y se encuentra con una multitud que están ahí en medio de una escena, y encuentra que hay un joven que está en problemas ahí. Ya leíamos acerca de él, un joven que tenía una enfermedad que era producida por un espíritu que desde niño, desde que le saboteó la niñez y hizo de la vida de este niño un infierno en la tierra. Porque esa es la obra del enemigo. Dice la palabra de Dios que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Yo me cuento en esa categoría de los niños que desde temprano el enemigo sabotea sus vidas y la vida de ellos se vuelve una cadena de eventos lastimosos. Eso es lo que le sucedía al niño, y este niño estaba ahí en la escena cuando apareció Jesús. Era un joven que sufría, y yo creo que todavía hay mucha gente que está sufriendo y que no sabe por qué, y es muy poco lo que puede hacer. Pero qué bueno que Jesús, a mí me gusta mucho predicar a Jesús, porque Jesús siempre está moviéndose en toda la Biblia y está entrando en las vidas de las personas. Él siempre está caminando hacia las circunstancias donde hay personas que aparentemente están vencidas, o que donde no hay esperanza, donde están las cosas dificultosas, desde alguien que se murió, desde alguien que está a punto de morir, desde alguien que cree que la vida no vale la pena. A mí me gusta Jesús porque Él siempre está caminando y está entrando en la vida de las personas para hacerles bien. Y aquí Jesús viene bajando de ese monte y se encuentra que ahí abajo hay un joven que tiene problemas, que ahí también están 9 discípulos, 9 seguidores de Él, que también están teniendo un día difícil. Por eso el sermón le pusimos ahora 9 contra 1, porque había 9 discípulos tratando de expulsar fuera a este espíritu saboteador de niñez, y los discípulos no habían podido sacarlo fuera, no habían podido hacer el trabajo que en ese mismo capítulo, en el versículo 1, Jesús les había encomendado, porque dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero por una razón que Jesús mismo les explicó, no estaban haciendo el trabajo, porque le dijo: estos espíritus solamente los que ayunan y los que oran pueden echarlos fuera. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente estaban los 9 discípulos, también estaba una multitud que estaba cuestionando el trabajo de los discípulos. Estaba ahí discutiendo con los discípulos, seguramente hablando de la sanidad, o diciéndoles que tal vez que Jesús no era real porque no había sanado al enfermo. No sabemos exactamente, pero había una multitud que estaba cuestionando esa labor. Y también entre ellos estaba un padre que estaba sufriendo la enfermedad de su hijo. Había un padre que estaba sufriendo la condición de la vida de su hijo. Y
lo más bonito de todo esto es que Jesús viene y se pone en medio de ellos y suelta la palabra que es capaz de solucionar todos los conflictos y todos los problemas. La palabra que es capaz de solucionar todas las crisis, todas las enfermedades, todas las dolencias de los que estaban ahí. El Señor dice en el verso 23: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y quiero decirle que las cosas no han cambiado mucho. El Señor está aquí en medio de nosotros y quiere recordarnos que para el que cree, todo es posible. Porque eso es lo que nosotros más necesitamos. Alguien dice: yo necesito un mejor trabajo, yo necesito otro esposo, una esposa. No, lo que tú necesitas más es creer más en Jesucristo, que Él está vivo, que la tumba no lo pudo retener, que resucitó al tercer día y se le apareció a una mujer y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Para demostrar que es un Dios que se preocupa por todos nosotros, por tus circunstancias, por las cosas que pasan. Porque ahí había una grande multitud, pero el Señor se detuvo solamente a conversar con ese padre que estaba sufriendo la enfermedad de su hijo. Aunque dio la solución para todos, dile al que está a tu lado: ya tengo la solución. Sí, porque la fe funciona. Después de 2000 años yo certifico, y muchos aquí, que la fe funciona. Que la fe es el único puente entre tú y tu destino. Que la fe es el único puente entre tú y el cumplimiento de los sueños. Que la fe es el único puente para que llegues de donde estás tú a la sanidad de tu cuerpo, a la sanidad de tu corazón, a la prosperidad que necesitas. La fe funciona todavía. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe, como nosotros sabemos, no es estacionaria, no es estática. Tú recibes la medida de la fe porque Dios la ha dado, es un don de Dios. Todos los seres humanos tienen la capacidad de creer en Dios, aunque terminan creyendo muchas otras cosas. Desde que revisaron las cuevas allá prehistóricamente en las cavernas, los hombres siempre estaban buscando algo que venía de arriba. Ellos no sabían qué eran, pensaban que era el sol o que era la luna, pero nosotros sí sabemos qué es lo que el hombre estaba esperando, y se llama Jesucristo. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dijo el ángel a la Virgen: y llamará su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Sí, la Biblia tiene tres principales niveles de fe. La Biblia habla de los que no tienen fe, pero aquí no hay de esos, amén. Hay los que no tienen fe, hay unos que tienen poca fe, dijo Jesús. O otros, como a una mujer que le dijo: benditas las mujeres, ¿verdad? Siempre el Señor las halaga. Dijo: qué gran fe, ¿verdad? Tienen una gran fe. Amén. Porque la fe no es estática, puede crecer y lamentablemente puede decrecer. Dile al que está a tu lado: yo quiero que crezca. Nosotros los pastores cada vez miramos que hay quienes cada día creen más, y el que va creyendo más va recibiendo de Dios. Se nota en la vida de ellos, se puede sentir cuando hablan. Las personas los empiezan a buscar y los empiezan a seguir. Las cosas eternas, ellos son dueños de esas cosas, como la paz, que es una guardiana para el alma y para el corazón. Siempre están bajo control, nunca pierden el dominio ni la templanza. Se ve y se siente que Dios está con ellos porque su fe ha crecido. Pero hay otros que su fe decrece
Y también lo podemos ver porque están cambiando para mal. Son insensibles a las cosas de Dios. Han perdido la capacidad de disfrutar lo que Dios les ha dado. En lugar de ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, van de fracaso en fracaso y de miseria en miseria. Pero quiero decirles esta tarde que la intención de Dios es que tu fe crezca. Dije que tu fe crezca tan grande que puedas ir y conquistar. ¿De qué tamaño debe de crecer? Lo suficiente para que alcances ese sueño, lo suficiente para que hagas lo que Dios te dijo, lo suficiente para que tengas lo que Dios te prometió. Pero lamentablemente la fe decrece en uno y buscan en otro lugar lo que solo Dios puede darlos. Porque debemos de ir creciendo. Tú debes de ir siendo una persona más parecida a Jesús cada día. En el libro de San Juan me gusta porque de alguna manera él aborda el crecimiento espiritual de una manera especial. Y en Juan 3:5 habla y dice que para empezar hay que nacer de agua y de espíritu. ¿Cuántos se acuerdan? Dice que nacemos de agua, que se nos da a beber, dice el Salmo 116, de la copa de la salvación. Es decir, empezó con agua, pero debe de crecer, porque en Juan capítulo 4, un poco más adelante, el Señor dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente. Empieza como una copa, pero después se vuelve una fuente donde ya otros pueden venir a sacar algo de contigo, pero no para ahí, porque dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa es una imagen de abundancia desbordante. ¿Cuántos quieren más de Dios? No te conformes. Nadie aquí de nosotros ya tiene todo de Dios. Dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Ojalá quieras más de Dios, porque si quieres más de Dios, esta tarde hay más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí viene Jesús y se pone en medio de ellos. Y yo creo que sacó, un escáner y evaluó la fe de la audiencia. ¿Cuántos saben que Él sabe cuánta fe nosotros tenemos? Y yo creo que evaluó la fe de la audiencia. Venían los tres con Él, que lo habían estado mirando allá en la montaña. Estaban los 9 que no podían hacer el trabajo. Estaba la multitud que cuestionaba. Estaba el joven enfermo, y yo creo que cada uno tenía una fe diferente. Pero también estaba el padre que sufría. Y esa es la fe que Jesús quiso usar para manifestar ese milagro. No pudo usar la fe del joven porque tal vez el joven no tenía fe. Donde no hay fe, Dios no puede hacer mucho. Dice que Jesús fue a su familia y dice que no pudo hacer ahí muchos milagros por cuanto no creyeron en Él. Pero ahí estaba el padre que sufría y Él quiso usar esa fe. Y yo creo que era una fe que había decrecido, porque como les dije, la fe crece y también decrece. Por eso hay que estar, los cristianos debemos estar siempre, dice, los ojos puestos en Jesús. Pase lo que pase, oigas lo que oigas, veas lo que veas, no pierdas el enfoque, es Jesucristo. Y yo creo que esa fe había decrecido por las circunstancias. Imagínense, el Señor le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a este niño? Y le dijo el papá del niño: desde niño. Y muchas veces, miren, empiecen a oír las palabras de un padre cansado y agobiado. Y muchas veces, ¿cuántos tienen hijos aquí? Piensen en sus hijos.
Piensen que este hermano de aquí hoy que nos está enseñando fuera nuestro hijo. Y muchas veces le echan el fuego y después en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en ese contexto de un padre que no sabe qué hacer, que agotó fuerzas y recursos, Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y dice que exclamó. La otra versión, la versión de las Américas y la Biblia Jubileo, dicen que el padre le pidió con lágrimas, llorando: si puedes, si quieres, si puedes hacer algo, ayúdame. Necesitamos aprender a hacer esta oración, porque esta oración algunas veces Dios la escoge para producir milagros. Estamos hablando de los milagros, vamos a celebrar milagros, pero algunos vamos a tener que aprender a que nuestra fe crezca. Amén. Esta súplica, esta oración de un padre desesperado que intercedía ante Jesús por el favor de su hijo. Esas 5 palabras expresan una experiencia profunda, difícil, confusa y también común de muchos de nosotros. El padre estaba hablando todo el sufrimiento, porque causa sufrimiento cuando una circunstancia te persigue toda la vida, cuando hay algo que parece que nunca cambia, que nunca va a dejar de ser, cuando tu pasado te persigue, te sale adelante y te echa en tierra otra vez, cuando tratas, ruegas, buscas que algo cambie y parece que nada sucede. Qué paradójico también lo que dijo. Y este es el punto donde quiero llegar esta tarde, porque él dijo: yo creo, pero también dijo: ayuda mi incredulidad. Qué paradójico. Y tú dices: pero ¿cómo? Bueno, ¿cree o no cree? Pues parece que cree, pero no cree lo suficiente. Está declarando: yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque tal vez la situación ha sido tan difícil a lo largo del tiempo, el milagro no ha sucedido, la sanidad no ha venido. Y cuando eso pasa, diga conmigo, comenzamos a dudar. Todos los seguidores de Jesús tenemos tanto el creer como la incredulidad. Pareciera como si fuera como la luz y las tinieblas, ¿verdad? Cohabitan. Si hay luz, no están las tinieblas. Y si las tinieblas son la ausencia de la luz. A veces la fe y la duda están presentes en nosotros mismos. Y ya hemos visto esta presencia paradójica en las Escrituras. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua? Empezó a caminar sobre el agua. Tuvo un buen comienzo, pero después se hundió. Lo vemos en Tomás, quien declaró: nunca creeré. Después de andar con Jesús, había empezado también, y después cuando Jesús murió y fue sepultado, dijo: nunca creeré si no hay una prueba física de la resurrección, si no meto mi dedo en su llaga. No, una fe que puede estar acá y mañana puede decrecer. Porque eso solamente nos dice una cosa: somos humanos, nunca vamos a dejar de ser. Somos hechos de un material que no ha sido estable delante de Dios. Cuando leemos los salmos, ¿a cuánto les gustan los salmos? Esos hombres que escribieron los salmos gritaban las cosas que le pasaban. El Salmo 73 gritaba el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen. La vida no es tan fácil, golpea y golpea muy duro.
Pero no puedes quedarte ahí, tienes que levantarte. Por eso el Señor soltó esa palabra como una bomba en medio de ellos, porque el que cree, todo le es posible. Hay esperanza, no estás acabado, no estás terminado, todavía puede suceder. Hay luz para ti. Y a veces la incredulidad es como una tentación. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestras batallas, nuestras peleas únicas contra ese enemigo común. Cada uno tiene un escenario donde lucha. Cada uno tiene enemigos bien definidos porque ya los conocemos. Los enemigos de este joven ya los conocían porque desde niño lo perseguían y no lo soltaban y no lo dejaban y producían siempre lo mismo en él. Yo quiero decirte que hay conductas, actitudes en nosotros que las hemos hecho siempre. Tenemos que aprender a romper con ellas en el nombre de Jesucristo. Este padre afligido, vulnerable, imagínense, dice que esto había pasado desde que era un niño. Había hecho todo lo que podía. Ese espíritu atormentaba a su hijo. Y yo no sé si tenía esposa o no al tiempo de la escritura, pero significa que si tenía, ellos vivieron con el temor de que tenían que estarlo siempre salvando, pensando qué va a pasar cuando ese día que yo no esté y aquello lo mate. Tuvieron que haber tenía una fatiga muy grande. Imagínense qué cansado. ¿Cuántos saben que es cansado cuidar a un enfermo? Levante la mano derecha si alguien sabe eso. Cansa vivir con esto de la enfermedad. Han de haber sufrido tensión, yo creo que relacional, de todos tipos. El asunto es que esto sucede. Pero qué bueno que escucharon acerca de Jesús. Qué bueno que escucharon que hay alguien que sí puede. Y no solamente puede, es alguien que también quiere. Y está demostrado en la escritura que leímos, porque no solamente Dios quiere, puede, en el nombre de Jesús. Algo los llevó a buscar a este famoso rabino. Algo lo movió para que suplicara. Y la razón que le digo todo esto es para mostrar que a veces nos parecemos mucho a este padre, porque se van prolongando las cosas en la línea del tiempo. Hay cosas que se van haciendo cada vez más difíciles. Por eso estamos invitando a nuestros amigos al evento Levántate. Queremos que se llene de amigos que no conocen a Jesús, y queremos que Dios haga un milagro poderoso en la vida de ellos, para que puedan creer. Amén. Y nos sorprende esta escritura. Imagínense, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y como a un hombre tan afligido el Señor le contesta de esta manera. No sé si el papá se lo esperaba, que Jesús le dijera: necesitas creer. Porque ya en una ocasión atrás había venido un leproso a buscar a Jesús y le dijo: ¿me quieres ayudar? Y el Señor le dijo: sí quiero. Y inmediatamente lo abrazó y lo sanó. Pero a este padre el Señor no le dijo eso. La respuesta de Jesús nos toma desprevenidos. Si puedes creer, todo es posible para el que cree. Yo creo que Él quería que todos los que estaban en ahí escucharan, porque Él sabe que cada uno tenemos nuestras circunstancias. O tal vez el Señor está diciendo: es que eso de lo que yo puedo hacer por ti no depende de mí, sino depende de ti. El hombre afligido le dijo: si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. Y como que el Señor le dijo: bueno, no se trata
solamente de mí, se trata de ti. Porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Como que se sacó no me eches toda la responsabilidad. Tiene que ver también con tu fe, tiene que ver con la capacidad que tú tengas para creer. ¿Cuántos creen que Él está aquí y que puede hacer algo y que quiere hacer algo a favor de nosotros? Gloria a Dios. Entonces, si estamos así, vamos por buen camino. El Señor quería tratar, era tarde para tratar con la incredulidad. Dile que está a tu lado, es una tarde para tratar con la incredulidad. Porque Él no mima la duda y la incredulidad. Así como un buen médico no apapacha el cáncer, lo trata. Amén. Si no se tratara ese cáncer, mataría. Al papá el Señor le dijo: te faltó fe. Y aquí la pregunta es: ¿qué dirá el Señor de nosotros? Porque todos tenemos una cierta medida de incredulidad, pero Dios nos va a ayudar esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar a los músicos. Voy a decir 3 cosas que van a vencer la incredulidad esta tarde en tu vida. Amén. Dile que está a tu lado, ponte el cinturón ahí. Sí, porque aquí ya es algo que tú tienes que hacer. Amén. Y la primera forma, si realmente necesitas un mover de Dios en tu vida y no ha sucedido, si necesitas ver aquello que nunca pasa, si estás cansado, necesitas vencer la incredulidad conociendo la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es que Él quiere ayudarte. La palabra de Dios tiene muchas promesas que son para ti. Entre más sigas en el grupo pequeño, entre más vayas a esa célula, vas a ir conociendo más promesas. Y esas promesas te van a decir cuál es la voluntad de Dios para ti. Y la voluntad de Dios para ti en Jeremías 11:29 dice el Señor: yo tengo planes para ti y son planes de bien y no de mal. Amén. Pero necesitas tener una relación con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Dios tiene maravillosas promesas para ti. Tienes que conocerlas. Necesitas darte a la tarea de conocer lo que la Biblia habla de ti. En la Biblia vas a encontrar tu nombre. Tal vez alguien dice: no, oye, a mí no me pusieron nombre bíblico. La Biblia habla de ti. Dice que antes que te pusiera en el vientre de tu madre, Dios ya te había conocido y te había bendecido. La palabra de Dios dice que por ti murió y por ti también resucitó. También dice la palabra de Dios que por eso está aquí en forma de espíritu, para meterse ahí dentro de tu corazón y ayudarte que llegues al destino y que veas la gloria de Él. Porque la escritura dice que Jesús quería sanar a ese niño. Ese no era el tema en cuestión. El tema en cuestión no es si Dios quiere bendecirnos o ayudarnos. O sea, ese no es el tema. El tema es si podemos creer. Porque la ignorancia es el patio de recreo de Satanás. ¿Sabes dónde está más el diablo operando? En las familias, en las vidas personales, cuando se ignora la palabra de Dios. Pero qué bueno que tú estás en un grupo pequeño y estás aprendiendo la palabra de Dios. Segunda cosa que tienes que superar, para superar la incredulidad, tienes que rechazar el miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten, ni se inquieten por nada, sino en toda circunstancia y en todo sigan dando a conocer sus necesidades delante de Dios. ¿Cuántos oran por sus necesidades? No puedes esperar nada por lo que no has orado.
Así que tienes que aprender a orar por todo, aunque te parezcan cosas insignificantes y que no tienen mucho sentido, y que casi siempre pensamos, es que Dios ya sabe lo que necesito. Sí, Dios ya sabe lo que necesitas, pero Él dijo que tenías que aprender a orar y a pedir, porque el que pedía podía recibir. Dios no puede entrar a la vida de alguien donde Dios no lo invita a intervenir y a actuar. Por eso dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Necesitas echar fuera todo temor. Por eso la palabra de Dios de constante dice cada momento: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te sostengo de tu mano derecha. No temas, van a caer 1000 a tu lado y 10,000 al otro, pero a ti no llegará. No temas, te llevo en el hueco de mi mano, nadie puede arrebatarte. No temas, ninguna arma forjada prosperará contigo. No temas, aunque duermas con los que ya no tienen vía, de ahí voy a despertarte. El único antídoto contra el miedo es creer. Si alguien me viene, es que tengo miedo, pastor. No, no tienes miedo, te está faltando la fe en el que todo lo puede. Si te asusta la vida, si te asusta la enfermedad, si te asusta un destino, te está faltando más de Dios. Porque cuando tú andas con el Rey, ningún miedo puedes tener, porque Él está delante y detrás de ti. Es más, está en medio de ti. Es el antídoto. Dios va a arrancar ese miedo esta tarde. Alguien tiene miedo de vivir, está ansioso por el futuro, no sabe qué le va a venir. Yo le voy a decir: si estás con Dios, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. En medio de las pruebas y de dificultades vas a poder sonreír. Los tesoros del cielo van a ir caminando para donde tú vayas, porque lo de Dios se recibe. Ese es el antídoto. Cuando Jairo, ¿cuántos se acuerdan de Jairo? Aquel hombre que su hija estaba enferma, y él viene corriendo a donde está Jesús y le dice: maestro, mi hija está enferma, ven a sanarle. Y el Señor por ahí se entretuvo haciendo otro milagro, porque parece que a veces Dios no nos escucha. Y después el maestro va para con ella, y vienen corriendo y le dicen al papá: Jairo, ya se murió tu hija. Dile al maestro que ya no vayas. ¿Para qué le quitas el tiempo? Porque tu hija ya está muerta. Y el Señor lo miró a Jairo en Marcos 5:36 y le dijo: no tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. Y para los demás les dijo: ¿saben qué? La niña no está muerta, solamente duerme, y voy a despertarle. Y cuando alguien cree, él empezó a caminar para la casa de Jairo como va. Levántate, pero primero tuvo que romper el miedo en el corazón de Jairo. Jairo, no tengas miedo, cree solamente. El miedo te paraliza, te limita a creer y a recibir. Rompe con el miedo, Dios está contigo. Por eso viniste esta tarde, no te dejará nunca, te va a ayudar. Porque lo estaba ayudando a recibir una sanidad. Él sabía que el miedo iba a anular la fe. Tu miedo anula tu fe. Y de eso tenemos muchos, aún en la iglesia. Cuando llegue un mal informe, un diagnóstico, cuando alguien diga en voz alta alguna cosa, tú tienes que decir: me niego a temer. Y vas a superar la incredulidad. Tercero y último, que va a producir un milagro esta tarde para alguien. Algunas veces tienes que pasar del yo creo a todavía creo. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Hace fe cuando creemos, porque a veces salimos, viene un asunto y inmediatamente creemos, ¡pah!, se va.
viene una mala noticia, no se va a morir en el nombre de Jesucristo. Pero algunas veces cuando el milagro no sucede, porque dijo este señor: creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, él se pasó de yo creo a todavía creo. Quisiéramos decirte que siempre todo lo bueno va a pasar en un instante. No va a pasar porque no estamos listos algunos para recibir los milagros todavía. Pero un todavía creo, porque yo creo que así traduzco yo el sentir de este hombre. Porque dice que inmediatamente dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Era como un creo en otro departamento, no sé cómo decirlo, en otra categoría. Y yo decía: ¿por qué el Señor lo escogió a él? Y no vino y le dijo a uno de sus discípulos: anda, ve y sánalo, ya levántalo para que se acabe esto. ¿Por qué no solamente tocó al niño? Porque él sabía que algunos de nosotros, antes del evento levántate, íbamos a andar ya vamos a parar esto. Íbamos a andar como: ven, amigo, recibe tu milagro. Pero por dentro no estoy tan seguro, porque como no me ha ayudado a mí, como no, yo ya oré y no me quita la diabetes, como ya oré y parece que todo se empeora. Si todo se empeora, estás por buen camino, porque Dios así es. A alguien le pide algo con todo el corazón y el Señor estremece toda su vida y echa abajo todas las estructuras que no sirven, para empezar a formar desde cero algo que va a durar hasta la eternidad. Pero alguien necesita pasar del yo creo. Si hay alguien que todavía está en el yo creo, yo lo felicito. Y yo doy gloria a Dios. Aquí hay gente que ora y todos se sanan, pero estamos hablando con aquellos que la duda se acerca tanto a ellos, porque Dios quiere sanar. Y yo me preguntaba: ¿y cómo Dios ayudó a este hombre? Bueno, le hizo su milagro para que terminara de creer. Así que si algunos vamos a recibir un milagro, solo para que termines de creer. Porque no era mucha la fe, pero estaba en las manos correctas. No eran muchos los peces, no eran muchos los panes, pero estaban en las manos del maestro. Y ahí se multiplican los panes, se multiplican los peces, ahí se multiplica la fe. ¿Qué tan lejos estás de tu milagro que digas: Señor, ayuda a mi incredulidad? No tengo toda la capacidad de creer de que mi hijo va a estar bien, pero yo sé que tú puedes hacer.